El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:44 en la mañana. Yo les decía a ustedes a lo largo de la jornada del día de hoy que todo comunica, absolutamente todo. Hay una máxima en la comunicación que dice que el 70% de la comunicación es no verbal y el 30%, apenas el 30% es la comunicación verbal. Digamos, son cuestiones que se manejan dentro del ámbito de la comunicación. Y ahora, evidentemente, hablando justamente del comportamiento de los políticos en campaña, vamos a justamente hacer ese análisis, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la comunicación no verbal? Creo que muchos de los que nos mandamos las 14 horas de presencia de los candidatos presidenciales en estos espacios mal llamados debates de Diario El Comercio, de la Cámara de Comercio de Guayaquil y del Consejo Nacional Electoral, pudimos apreciar justamente gestos, actitudes, la manera como algunos incluso eludieron responder las preguntas o lo hicieron muy superficialmente para luego pretender posicionar otra idea. Bueno, esto es parte de la comunicación. Lo vamos a analizar con una especialista en la materia, María Eugenia Molina, que está con nosotros. Ella es especialista en el área de la comunicación. Hola, María Eugenia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y estoy a la hora. Gracias. A ver, ¿cómo evaluamos la comunicación desde el área de experticia de María Eugenia Molina, generada por los candidatos a la presidencia de la República en el contexto de esta campaña electoral? Obviamente, frente a esta inquietud existen dos temas ahí, dos aristas muy grandes. Lo que es la comunicación verbal de ellos, es decir, todo lo que transmiten mediante sus palabras y sus mensajes escritos. Es de aclarar que la comunicación escrita, todo lo que leemos, también es parte de la comunicación verbal y la comunicación no verbal, es decir, la acción de transmitir mensajes sin que medien las palabras. La comunicación no verbal básicamente es el arte de expresarnos sin hablar. Es nuestro cuerpo el que habla por nosotros y no necesariamente nuestras palabras. Ahora, con base justamente en eso, ¿qué hemos visto? ¿Qué le ha quedado para el análisis a María Eugenia Molina de lo que hemos visto de los candidatos presidenciales? Me han quedado algunas dudas, realmente, varias dudas respecto de lo que he podido ver en los 3 foros, básicamente, que se ha dado con los candidatos. No lo llamaría debates realmente porque el concepto de debate es muy distinto. En estos foros que yo he visto, lamentablemente solamente en el último con la presencia de todos los candidatos, porque hubiese sido ideal que en todos los foros hubiesen estado presentes todos los candidatos. Pero básicamente en la comunicación no verbal de ellos me quedan, como decía, varias dudas respecto sobre todo de su comunicación kinésica. ¿Qué es la comunicación kinésica? Aquella que la utilizamos mediante gestos, mediante miradas, mediante sonrisas. Básicamente la gestualidad de los candidatos no ha ido de la mano con su comunicación verbal. Por ejemplo, en el momento en que los candidatos han expresado sus puntos de vista o han expresado sus conceptos respecto de lo que van a hacer en caso de llegar a ocupar el cargo de presidente de la República, vemos, por ejemplo, que hay sus gestos ilustradores les juegan en contra. Los gestos ilustradores son señales que se hacen en fracciones de segundo antes de que yo emita mi discurso verbal. Por ejemplo, en este momento yo digo, existen 3 elementos ilustradores básicos o 3 gestos ilustradores básicos. Entonces, el hecho de que yo con mi mano señale 3 antes de que inmediatamente pronuncie la palabra, me da una suerte de ilustración de lo que yo voy a decir. Y por ejemplo, quienes estudiamos la comunicación no verbal, sabemos que aunque no es una regla infalible, porque no hay nada infalible realmente, pero sí hay pistas que nos dan las personas en el momento de estudiar su comunicación no verbal. Veía, por ejemplo, que algunos candidatos
el rato de enumerar sus propuestas, empezaban enumerándola por el dedo pulgar. Y la regla que nos da la comunicación verbal es que quien hace eso básicamente está mintiendo. Entonces, si yo digo, primero, voy a dedicar recursos para la educación. Segundo, voy a interesarme mucho en la salud. Tercero, voy a luchar porque los derechos sexuales y reproductivos sean respetados, por dar un ejemplo. Quiere decir que básicamente mi comunicación no verbal me está acompañando, me está jugando a favor. Pero si yo digo salud gratuita para los habitantes de mi patria, esa señal de empezar con el dedo pulgar me está dando a entender, me está sugiriendo que hay la posibilidad de que el candidato en este caso no esté hablando con toda la verdad posible. Esa es una de las señales que yo vi, por ejemplo, en el debate. Pero podemos María Eugenia, tal vez hablar con base en los ejemplos concretos de candidatos. O sea, voy a poner un ejemplo. La actitud del señor Giovanni Andrade, que creo que ha sido el más mencionado luego de sus 14 horas de presentación en estos espacios de los medios, del comercio, de la Cámara de Comercio, del CNE. Me parece que en el de la Cámara de Comercio el hombre se para y hubo un momento en el cual el hombre se paró, ¿ya? Y dijo que iba a cumplir, o sea, incluso hablando con las manos, ¿no? El tema en el debate del CNE, el saludo de cumpleañero a su esposa. Después, cuando le plantearon una pregunta sobre el presupuesto para combatir la violencia de género, claramente en su gesto, en su expresión, se vio que se inventó la cifra de $3,000 millones. O sea, podemos aterrizar esto que conceptualmente usted nos dice, podemos aterrizarlo tal vez en el análisis de ciertos candidatos sobre los cuales seguramente se pudo haber hecho este análisis, María Eugenia. Sí, por ejemplo, lo que le acabo de manifestar de enumerar las propuestas de campaña, empezando por el dedo pulgar, todos pudimos ver que Guillermo Lasso fue quien más utilizó este recurso de comunicación no verbal. Inclusive era reiterativo en el momento que decía, primero, la salud debe ser de acceso gratuito. Segundo, y seguía utilizando el mismo dedo y no empezaba a hacer el conteo de segundo o de tercero, utilizaba mucho el dedo pulgar. En el ejemplo que usted da del candidato Andrade, vamos a estudiar un poco qué es lo que pasaba con la comunicación verbal y no verbal de él. Igualmente, como le digo, ahí se ve claramente cómo le juega en contra, porque en el momento en que él le hacen una pregunta y él sale con una respuesta que no tiene que ver o se lanza una cifra estratosférica que todos creo nos dimos cuenta que estaba fuera de cualquier realidad en la que vive el Ecuador en estos momentos, la mirada de él por unos segundos deja de hacer contacto visual con la cámara. Y en comunicación no verbal se sabe que en el momento en que estamos mintiendo, al emitir nuestro discurso, podemos tomar dos acciones. O desviamos la mirada de la cámara o de nuestro interlocutor, o le quedamos viendo con demasiado detenimiento. Es decir, le sostenemos demasiado la mirada. Estos dos gestos nos dan la idea de que está falseando a la verdad de alguna manera. Por otro lado, como usted bien dice, hubo un momento de tal euforia que el candidato incluso se levanta de su asiento. Eso tiene que ver también mucho con un gesto que se llama adaptador o satisfactor. Estos gestos básicamente se los utiliza cuando la persona está muy nerviosa en el momento de emitir un discurso. Por ejemplo, un gesto adaptador o satisfactor que utilizamos mucho en el momento que estamos en el uso de la palabra y nos encontramos nerviosos es sin duda el hecho de que si tenemos un bolígrafo a la mano, empezamos a jugar con él, empezamos a sacarle la tapa, o en los bolígrafos que son automáticos empezamos a meterle y sacarle la punta del bolígrafo. Estos gestos adaptadores nos dan claramente la idea de que la persona que está en el uso de la palabra se encuentra bastante nerviosa. Oiga, María Eugenia, digamos, ¿cómo conceptualizar la actitud que tuvo Andrés Arauz el sábado y el domingo? A ver,
Está claro que el Andrés Arauz de las primeras 2 o 3 preguntas del sábado era totalmente distinto al Andrés Arauz del domingo, que se le vio con una actitud distinta, tal vez más aplomado, más seguro, pero el sábado incluso se lo notaba con una actitud tal vez hasta nerviosa, diría yo. Y en algunos pasajes él no perdía la sonrisa. ¿Qué nos comunicó Andrés Arauz, por ejemplo, tanto el sábado cuanto el domingo? María Eugenia Molina. Sí, realmente fue distinta la posición que tuvo el candidato Arauz el sábado que el domingo. En realidad, usted lo mencionó bien. El sábado se le notaba todavía a un candidato Arauz más nervioso, incluso con cierta sonrisa que no cabía en esos momentos. A esa sonrisa yo también me atrevo a llamarla un gesto adaptador o satisfactor, es decir, se encontraba nervioso y la manera como su cuerpo, porque déjeme decirle que muchas de estas reacciones de comunicación no verbal son reacciones involuntarias de nuestro cuerpo. Muchas veces nuestro cuerpo nos delata mucho más que nuestro discurso. Entonces, ya hablando puntualmente de Andrés Arauz, yo veo que estaba todavía muy nervioso, le faltaba, como usted utilizó el término, le faltaba aplomo, el aplomo que ya fue consiguiendo en el siguiente día de debate, el domingo, en donde ya se le notaba con mucha más tranquilidad para responder las preguntas. Es importante contarle a su distinguida audiencia que la comunicación no verbal logra 3 objetivos. Complementa, ratifica o contradice lo que verbalmente el interlocutor, quien está haciendo uso de la palabra, le dice a su interlocutor. Lo óptimo es que el discurso complemente o ratifique. Si mi comunicación verbal está contradiciéndose con la comunicación no verbal, quiere decir que algo estoy haciendo mal. Acá me piden que le pregunte si puede analizar al candidato Freile, que dice una oyente, Karina, es el que más comunicación no verbal tuvo. ¿Usted cómo lo ubica a Pedro José Freile, María Eugenia Molina? Yo veo en el candidato Freile a una persona que tiene una estrategia. En mi caso, por ejemplo, ahí le hablo como ciudadana más que como experta en comunicación no verbal. Yo no lo conocía, yo no sabía de la existencia del candidato Freile, pero me dejó una buena impresión como él, no solamente su mensaje verbal, sino también su mensaje no verbal. En el mensaje no verbal todos habremos notado, por ejemplo, lo que él hacía en el momento en que los moderadores le daban la palabra. Permanentemente se sacaba los lentes, les ponía a un lado o a veces se quedaba con los lentes en la mano y empezaba a contestar. Entonces justamente yo estaba con mi hija al lado mío y me decía, ¿pero por qué hace eso? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Esa es parte de una estrategia, a mi modo de ver, que él tenía. De esa manera estaba captando atención. No solamente que lo hacía refraseando la pregunta que los moderadores hacían, sino también con este gesto permanente de ponerse y sacarse los lentes, con lo cual estaba atrayendo las miradas y la atención al público. Tanto es así que en este caso, por ejemplo, su internauta se dio cuenta de esto y le quedó en el imaginario de ella lo que estaba pasando. Entonces él, yo creo que tuvo una estrategia y que la jugó bien. Esto en comunicación estratégica justamente se denomina la comunicación 360, es decir, que ningún rasgo de la comunicación o ningún aspecto de la comunicación se quede fuera de. Toda la comunicación, tanto la verbal como la no verbal, nuestros diversos comportamientos en un momento del hecho del habla, todo debe estar unido, debe estar unificado, debe estar imbricado de manera que ninguno de los aspectos nos haga un juego contrario. A ver, para ir cerrando, un par de inquietudes y le agradezco el aporte a mi colega y amigo Néstor Aguilera, que siempre nos escucha en la mañana. Desde la óptica de nuestra invitada, ¿quién es el mejor comunicador de los 16 y de estas presentaciones públicas que vimos? ¿Quién es el mejor y quién es el peor comunicador desde la óptica de nuestra invitada?
Yo creo que es bastante complicado en el tiempo que se les vio decir quién es el mejor y quién es el peor, sobre todo porque a mí como académica y como ciudadana me quedó faltando bastante que en los dos primeros debates no hayan estado todos los candidatos. Cada uno tiene sus propias fortalezas y sus propias debilidades que deberán ir trabajándola. Realmente sí hubo un grupo de candidatos que definitivamente decepcionaron por su manejo, como el mismo Pastor Almeida, el candidato Andrade, del que ya hemos hablado, y me causó una buena impresión, por ejemplo, en manejo de comunicación, tanto verbal como no verbal, lo que ya le decía Freile. De alguna manera también hubo una puesta en escena del trabajo estratégico de posicionamiento básicamente de su nombre, del candidato de Suma, que al no ser una figura tan conocida, terminaba siempre diciendo yo soy Guillermo Celi. Con eso lo que estaba haciendo es posicionar marca personal, que también es un aspecto importante de la comunicación verbal ligada a la comunicación no verbal. El segundo día de Arauz fue bastante bueno, mejoró bastante de lo que fue en el primer día. Igualmente la comunicación de Yacu Pérez. Ustedes recordarán que Yacu Pérez, uno de sus mensajes fuerza es precisamente el respeto y la defensa del agua. Entonces hubo un momento en que Yacu saca su copa de agua y habla de la importancia que tiene para la vida de los seres humanos y de los seres en general y de la lucha por el planeta, el tema del agua. Entonces estos son recursos válidos desde la comunicación no verbal que complementan a lo que yo estoy diciendo en la comunicación verbal, en la comunicación dialógica. María Eugenia, y lo último, el papel de los moderadores en los tres espacios que fueron llamados como debate, ¿cómo analizamos ese papel de los moderadores, María Eugenia Molina? Como yo digo siempre, tanto en las capacitaciones como en las clases que les doy a mis estudiantes en la universidad, el fondo importa, pero las formas también. A mí me causó hasta cierta hilaridad el tema de lo bien pegados que sobre todo en el primer día estaban los sobres. Y la dificultad que tenía el moderador Jungblut para poder abrir los sobres, tanto que en un momento incluso se le rompió no solo el sobre, sino la pregunta. Claro, y ahí tuvo que pegarlo. Se notaba la molestia. Entonces estos son aspectos que hay que cuidar. Como digo, siempre propender a que la comunicación sea 360, no quedarnos únicamente en uno o dos aspectos de la comunicación. Y en el caso de Ruth del Salto, incluso había visto yo algunos memes que le hacían en el sentido de que Ruth del Salto, no sé por qué razón, no sé si por circunstancias de las respuestas que escuchaba de los candidatos, ella en determinados momentos, luego de escuchar la respuesta o luego de lanzar la pregunta, sonreía. Y muchas veces la sonrisa era notoria. Frente a esto incluso vi algunos memes. Son detalles que hay que cuidar. Como digo, muchas veces la comunicación no verbal es un tema que va más allá de nosotros mismos, de nuestra conciencia, pero eso, al igual que los otros aspectos de la comunicación, son temas que hay que cuidar y que con los estudios y la preparación y la tranquilidad necesaria podemos zanjar para que nos vayan jugando a favor. Correcto. María Eugenia, gracias por el tiempo y por este análisis interesante, una aproximación a la manera como nos comunicaron o se comunicaron los candidatos verbal, pero sobre todo no verbalmente, porque siempre hemos hablado de que todo comunica. Gracias, María Eugenia, buen día. Muchas gracias, buenos días. Gracias a María Eugenia Molina, quien es especialista en comunicación, conversando aquí en la primera hora sobre estos gestos que nos dejaron algunos candidatos, ¿no? Que creo que está en la retina de varios de nosotros, luego de estos 3 ejercicios y ya entrando a la recta final de la campaña electoral. 8 de la mañana con 3 minutos en la primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.